¿Por qué será que los mejores del mundo juegan la defensa siciliana? Vamos a aprenderlo hoy con una variante muy especial. Bueno, empezamos jugando E4, C5 y nos encanta si nuestro oponente sigue aquí con alfil C4. Nuestro oponente aficionado juega así. Caballo C6, seguimos, caballo F3. Esta variante podríamos decir que la juega alguien que no tiene ni idea que estamos jugando la defensa siciliana porque sus movimientos corresponden a si hubiéramos jugado E5, algo como la italiana. Y entonces nos va a encantar si juegan así. Seguimos con G6 porque la variante que vamos a aprender concretamente de la defensa siciliana es la dragón acelerada. Y en esta jugamos con G6. Es una variante muy agresiva, muy buena, llena de trampas, muy sólida, que yo utilicé con un éxito increíble hasta ser maestro. Bueno, aquí, increíblemente tu oponente, como está jugando tipo italiana, juega caballo G5 queriendo sencillamente darnos jaque mate. Pero esto no tiene ningún sentido. Jugamos E6 y bloqueamos este alfil. Vemos que este alfil no tiene ahí ningún propósito. E insistiendo aún más, tu oponente muy aficionado, bastante nivel básico, va a jugar dama F3, insistiendo en darte jaque mate, sin notar que su caballo queda colgado de dama por G5. Esto sucede. Pruébenlo y lo comprobarán. Y ahora nos hemos ya ganado una pieza. Esto ya es partida ganada, pero no siendo suficiente, hay oponentes que juegan aquí con D3 o D4 para atacar en el centro, atacar nuestra dama sin observar que su alfil también está atacado. Dama por C1, tomamos todo lo que está a nuestro paso y ganamos la partida. Estamos empezando por ver aquí algunas trampas: E4, C5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, G6 y caballo C3. Si tu oponente hasta aquí no ha cometido un error grave, entonces va a seguir con movimientos estándar de desarrollo. No va a entrar en la línea con D4 porque no la conoce. Entonces hace movimientos sencillos. Pero bueno, aquí nosotros desarrollamos nuestro alfil a G7, la pieza clave de la defensa siciliana variante dragón. Y después de que enroquen, nosotros típicamente vamos a jugar caballo F6. Sin embargo, en esta línea, cuando no han jugado D4, hay otro sistema que se puede jugar. Se puede jugar con E6, queriendo desarrollar el caballo a E7. Y tenemos en mente varias cosas. Una de estas es cerrarle la diagonal a este alfil. Y lo otro es mantener abierta, en cambio, la diagonal para nuestro alfil. Por eso no jugamos caballo F6. Entonces, bueno, tu oponente, digamos, jugará D3, cualquier cosa, y jugamos caballo G7. Ahí vemos abierta nuestra diagonal, bloqueado el alfil blanco. Y nos preparamos para jugar D5. Con eso vamos a golpear en el centro ganando tiempo. Y aquí hay una trampa. Muchos de tus oponentes van a jugar alfil E3 pensando en que nos atacan a este peón y que hay que defenderlo, y sin embargo terminan perdiendo una pieza. Jugamos D5, como decíamos, atacamos al alfil, y una vez que aquí, bueno, se resuelva esto, E por D5, E por D5, el alfil está atacado, tiene que irse, digamos a B3, jugamos D4 y se pierde una de las dos piezas menores. Ganamos la partida. Pero incluso aunque esto no ocurra, vamos a tener una buena posición, vamos a enrocar y a seguir con movimientos normales de desarrollo. Listo, eso como calentamiento. Ahora vamos a entrar en la línea principal: E4, C5, caballo F3, caballo C6. Y luego de la línea principal veremos algunas líneas secundarias. Nuestro oponente juega aquí D4, que es lo principal, la forma más ambiciosa de jugar por parte de las blancas. Intercambiamos peones, sigue caballo por D4 y después de eso nosotros no tomamos en D4. Si eres fiel a nuestras enseñanzas, sabes que tomarás y te arrepentirás, porque en este caso lo que hacemos es activar la dama de nuestro oponente. Entonces no hacemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el fianchetto de nuestro alfil con G6, variante del dragón acelerado. Después de que tu oponente haga algo, digamos como caballo C3, jugamos alfil G7 y ahí está preparado ya nuestro alfil. Y ahora estamos amenazando con dos piezas al caballo en D4. Ahora muchos de tus oponentes en cambio sí van a tomar en C6 porque no entienden lo que acabamos de explicar. Y después de caballo por C6, bueno, pues vamos a recapturar. Hay que pensar con cuál de los dos peones. Se podría incluso llegar a recapturar con el peón D, pues nos intercambian damas y demás, pero bueno, no queremos eso precisamente. Mejor recapturar con el peón B hacia el centro, fortaleciendo el centro, preparando un D5, por ejemplo. Y le quitamos esta casilla a las piezas blancas.
Nos hemos tomado el centro y además, ojo a esto, se ha abierto aquí la columna B para nuestra torre, que es muy importante porque apunta por allí al mismo lugar donde apunta nuestro alfil de G7 y esto en conjunto va a crear una enorme presión. Después de que tu oponente juegue, digamos, alfil C4, hay algo más que debemos tener cuidado, es cómo desarrollar el caballo del flanco de rey. Vamos a jugar caballo F6, pero a eso siempre hay que observar que nos pueden jugar E5. Entonces, por ejemplo, caballo F6 nos juegan E5 y este caballo tiene que buscar a dónde ir, donde muy probablemente va a tener que volver a la casilla original. No queremos perder tiempo así. Por eso se juega D6 primero para con esto impedir ese y además con D6 estamos abriendo la diagonal para desarrollar nuestro alfil. Es la forma correcta de continuar. Sigue aquí dama F3, por ejemplo, digamos que nos juegan así, queriendo dar un jaque mate pastor, pero jugamos caballo F6. Y después de que las blancas enroquen o jueguen, por ejemplo, alfil G5, nosotros enrocamos. Y digamos que las blancas quieren jugar muy agresivamente aquí y enrocan en el flanco de dama. ¿Qué ocurre ahí? Que ya pierden material. Jugamos alfil G4, decíamos que el avance de 6 activa nuestro alfil G4 y gracias a esta configuración de piezas las blancas pierden material. No necesariamente tiene que ocurrir esto, pero supongamos que ocurre aquí, entonces pues tomamos la torre y demás y bueno, hemos ganado material. Pero además decíamos que en esta configuración de piezas, así no ocurra esto. Digamos que en esta configuración de piezas nosotros tenemos abierta la columna B para nuestra torre y jugando dama A5 ponemos la dama en una posición muy activa que presiona el flanco de rey, que en conjunto con torre B8 va a presionar el flanco de dama donde está enrocado el rey blanco, conjunto con la torre y en conjunto con nuestro alfil que mira escondido desde allí y que aunque parece que no está muy activo se va a activar rápidamente, esta presión va a ser importante para crear un ataque contra este rey. Ojo a esta posición que aunque hubiera material igualado, es ventajosa para nosotros. Ahora volviendo a la posición principal de lo que estamos viendo, entonces estamos aquí atacando al caballo en D4 con alfil y caballo. Y ya sabemos que si toman en C6, pues ya vimos, tomamos, activamos la torre por la columna B y todo lo que ya vimos. Es mejor para las blancas jugar alfil E3 y sostener así el caballo. Pero después de esto jugamos caballo F6 y lo estándar, vamos luego de eso a enrocar, desarrollarnos sencillamente. Y aquí hay unos truquitos que hay que conocer en la acelerada dragón que estamos aprendiendo, porque en la dragón sencilla, hay una variante que Fischer popularizó que básicamente decía que a las negras se les daba jaque mate siempre. Había un plan donde aquí, por ejemplo, dama de 2, enroque de las negras y las blancas enrocaban en el flanco de dama y era un plan muy agresivo donde se jugaba F3, se avanzaba con el peón H, se abría la columna H, se entraba por allí y se daba jaque mate. Este plan típico funcionaba muchísimas veces, pero eso era en la dragón clásica. En esta dragón no, porque las negras tienen la ventaja de no haber jugado todavía de 6 y con eso tienen un tiempo de reserva. Eso marca una gran diferencia, este caballo tampoco está aquí, y es que aquí el plan agresivo de las blancas no funciona. Aquí las negras pueden contraatacar con caballo G4 o directamente con el avance D5. Y cuando sea que se ejecute alguno de estos, las blancas pierden la iniciativa y podemos meterlas en problemas. Ya no funciona el plan de Fischer. Entonces, por ejemplo, directamente jugamos aquí caballo G4 y atacamos hasta el alfil. No hubo tiempo para las blancas de jugar F3, no pudieron protegerse de esto y entonces tienen que ver qué hacer con su alfil. Y este alfil no se puede ir tan fácilmente de allí porque además estamos atacando su caballo en D4. Así que hay que hacer algo ahí. Muchos entonces van a tomar el caballo en C6 para primero salvar esta pieza y después de B por C6 van a jugar alfil D4 proponiendo el intercambio de su alfil por el nuestro. Quieren llevarse nuestro alfil que es tan bueno.
Pero nosotros no vamos a intercambiar ese alfil y en cambio observamos que aquí ya tenemos la partida ganada. ¿Cómo ganamos la partida aquí? Con un movimiento que ojalá ya hayas calculado, que es alfil H6. Movimiento con el que evitamos el intercambio de alfiles y en cambio nos aprovechamos de la posición de la dama y del rey. Después de esto ganamos la partida. ¿Cómo se cubren las blancas aquí? Se cubren con F4, pero después de eso nos aprovechamos de esta posición del alfil jugando E5 y ganamos la partida. Atacamos al alfil y vamos a jugar alfil por F4. Que si juegan alfil E3, simplemente tomamos el caballo, con el caballo, alfil por caballo por E3, dama por E3 y luego alfil por F4 nos tomamos la dama. Bueno, ahí vemos por qué esta siciliana le gusta tanto a los jugadores fuertes. Una apertura demasiado agresiva donde una ligera imprecisión puede darnos la partida. Aunque también si la imprecisión es de nuestra parte podemos perder. Entonces esta siciliana es más para jugadores de nivel intermedio o avanzado. Y afortunadamente tú puedes entrar a ser uno de esos jugadores de nivel intermedio o avanzado si estudias lo correcto. Estudia nuestra clase maestra y entra ya a ese nivel. Supera ese nivel en el que te encuentras o has estado por muchos años ahora. Ahora supongamos que tu oponente sabe que vamos a jugar caballo G4 y entonces juega F3 antes para impedirlo. Entonces enrocamos y las blancas siguen con lo mismo, con su idea de dama D2 para jugar con el enroque largo y el H4, H5, sacrificar y darnos jaque mate como Fischer lo enseñó. Bien, no podemos jugar entonces caballo G4, pero entonces usamos la otra idea de la que hablábamos hace un momento. Jugamos D5. D5 podemos hacerlo de inmediato y ahí ya las cosas como las blancas las pensaban ya no funcionan. Amenazamos con tomar en el E4 y la posición tiembla, por ejemplo. Sigue por D5 y aquí se dan una serie de intercambios que nos terminan dando una buena posición. Las blancas no alcanzan a realizar ese plan de Fischer. Caballo por D5. Estamos golpeando en E3 al alfil, también en C3. Tenemos nuestro alfil ya activo, nuestro caballo está activo y la dama también está lista. Entonces tu oponente va a hacer unos intercambios, digamos caballo por C6, B por C6 y para nosotros siempre va a estar bien esto. Ahora se abre la columna B que ya sabemos que mira hacia el flanco de dama y después de por ejemplo caballo por D5 podríamos tomar con dama o con peón, cualquiera de los dos casos, tomamos con peón y controlamos el centro del tablero. Tenemos un gran alfil por la diagonal mirando hacia el flanco de dama que junto a la torre que va a jugar por la columna B va a crear muchos problemas a las blancas. Por ejemplo, si enrocan en largo todavía como en su plan original, podríamos empezar por jugar torre B8 y ya hay un problema aquí en la casilla B2. Además vamos a usar la columna en la que está el rey y vamos a atacar por ahí. Por ejemplo, que jueguen C3 las blancas para defender su punto atacado. Jugamos dama C7 y ponemos la dama frente al rey. Es tanta la presión que aquí tu oponente puede perder. No nos olvidemos de nuestro alfil que siempre está ahí como escondido pero directamente mirando allí. Y por ejemplo, digamos que tu oponente toma en D5 con la dama. Tenemos aquí dos formas de ganar. Una puede ser con alfil por C3, donde estamos presionando aquí, ya abriendo, creando un ataque descubierto. Hay de todo ahí. O podemos ganar con un sacrificio típico, que sería torre por B2, donde después de que el rey tome, rey por B2, entra el jaque mate. Dama por C3 jaque, rey B1 y dama B2 jaque mate. Todo gracias a nuestro alfil. Ahora, si tu oponente es más avanzado, vamos a ver cómo más puede intentar impedir que desarmemos su ataque. Jugando aquí F3 para que no juguemos caballo G4. Después de que nosotros enroquemos, antes veíamos que insistían en su plan con dama D2, pero aquí, y en ese caso jugábamos D5, pero aquí juegan primero alfil C4. Con eso nos impiden jugar D5. En este caso también tenemos cómo contrarrestar esto y es jugando dama B6.
Esto funciona muy bien, en Blitz funciona de maravilla. Golpeamos al peón B2 y a la vez presionamos hacia ese alfil N3 que está indefenso. Debido a esto, las blancas no pueden simplemente intercambiar en C6 porque perderían su alfil. Y entraríamos allí con jaque. Entonces tienen que resolver la amenaza sobre el punto B2, cubren con alfil B3, pero luego de esto tenemos aquí un sacrificio con el que conseguimos una mejor posición. Caballo por E4, donde nos ganamos un peón y creamos un ataque descubierto sobre el caballo de D4. Después de que las blancas recapturen caballo por E4, entonces tomamos alfil por D4, sigue alfil por D4 y nos hemos ganado ahí un peón. Aquí podríamos ya tomar con dama o con caballo, caballo por D4. En cualquiera de los casos tenemos una posición ganadora porque tenemos un peón de más y estamos presionando en este caso por esta diagonal donde el rey blanco no va a poder enrocar con comodidad. Más adelante además vamos a avanzar nuestros peones centrales y vamos a dominar la posición. Ahora veamos de la línea principal jugándola de forma profesional. Bueno, aquí en esta posición que tenemos en pantalla, lo correcto para las blancas es jugar alfil B3, un movimiento bastante misterioso. Si continuaran con dama D2, ya sabemos que jugamos caballo G4 y atacamos ese alfil porque no han tenido tiempo para cubrirse con F3. De eso ya hemos hablado antes. Por ejemplo, si juegan aquí F3, entonces en ese caso teníamos dama B6 aprovechando las ventajas de las debilidades de atacar en B2 y de atacar al alfil N3 que está medio indefenso. Si aquí entonces pasa que no juegan alfil B3 sino que enrocan, entonces ya tenemos una forma sencilla de contraatacar. Caballo por E4. Estos son movimientos bastante truqueros que nos muestran lo peligrosa de esta línea. Con caballo por E4 seguimos con D5, atacamos las dos piezas menores y no es que ganemos la partida de inmediato, pero sí nos tomamos la iniciativa. Digamos que sigue aquí alfil por D5, dama por D5, tenemos una posición donde atacamos los dos caballos y nuestro alfil está muy activo atacando por el centro, por la casilla D4 y también mirando a B2. Las blancas aquí tienen que buscar formas de salir de esta posición y conseguir las tablas. Entonces vemos que esta posición es difícil. Las blancas aquí tienen que jugar alfil B3, tienen que asegurarse contra esos trucos que vimos hace un momento. Y nosotros vamos a continuar con nuestro desarrollo. Jugamos D6, abriendo la diagonal para desarrollar nuestro alfil, que ahora nos permitiría, por ejemplo, jugar caballo G4 para atacar a ese alfil N3. Entonces las blancas juegan F3 y nosotros, bueno, ya tenemos que continuar con un desarrollo normal. Alfil D7, dama D2 se juega por parte de las blancas y las blancas insisten aquí en su plan de entrar por la columna H y al estilo de Fischer. Sin embargo, han perdido tiempo con su maniobra del alfil hacia B3 y entonces esto nos permite ahora modificar la posición de otra manera. Caballo por D4, sigue alfil por D4 y ahora empezamos a avanzar con los peones del flanco de dama. Somos nosotros quienes vamos a buscar cómo abrir la posición con los peones. Después de aquí, por ejemplo, enroque largo, entonces jugamos A5 y ahí van avanzando esos dos peones contra el rey y nosotros vamos más rápido. Nosotros ya vamos a entrar contra ese rey mientras que las blancas no han iniciado todavía su plan por el flanco de rey. Son las blancas quienes deben tener cuidado para no perder aquí. Hasta ahí vamos con la línea principal. Ahora veamos unas líneas secundarias. Si aquí nos juegan alfil B5, más como Ruy López en la defensa siciliana, seguimos con los mismos movimientos. Vamos a jugar con nuestro fianchetto con G6 y si toman alfil por C6 recapturamos con el peón B porque es más dinámico. Y usualmente después de esto vamos a usar nuestra torre por la columna semiabierta B. Digamos que enrocan, jugamos alfil G7. Luego digamos C3
Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro caballo F6 siempre que sea posible, observando, como decíamos, que nos pueden jugar E5. Sin embargo, en este caso no es tanto el problema porque después de E5 el caballo va a D5 y ahí no hay, el centro del tablero en este caso está bien. Aquí no nos preocupamos por eso, pero si en lugar de E5 nos juegan torre E1, nosotros enrocamos, puede seguir D4 y lo que estamos viendo es que simplemente tenemos una partida normal, no pasa nada extraño acá. C por D4, C por D4, jugamos D6 y esta es la forma como normalmente vamos a jugar en este caso. D5 en algún momento contraatacaremos si es posible, pero nos quedamos con D6 aquí. Vamos a usar la columna semiabierta con nuestra torre y podemos desarrollar nuestro alfil por G4 o por A6. En cualquiera de los casos tendremos una posición activa. Ahora aprendamos rápidamente una variante para luchar contra el gambito Smith-Morra y la variante a la pin sencilla. Después de D4, C5, nos juegan D4, C por D4 y C3. Nos quieren meter en esta posición donde nos invitan a comernos todos los peones, pero no vamos a hacer eso. Vamos a contraatacar con D5, algo que no todo el mundo conoce. Y bueno, si conoces las líneas principales de este gambito y todo, podrás jugarla, pero si no, podremos jugar con D5. Y después de esto, por ejemplo, si nos toman en D5, podríamos tomar con la dama, pero podemos también hacerlo con el caballo para no exponer a la dama. Después de, por ejemplo, C por D4, vamos a tomar con nuestro caballo, caballo por D5 y nuestro caballo allí está muy bien. No hay nada de qué preocuparnos, vamos a continuar con movimientos muy sencillos de desarrollo y todo estará muy bien. Y esto mismo funciona, como decíamos, contra la variante a la pin. Como decíamos acá, bueno, cuando se juega C3, van a jugar D4 y entonces no vamos a continuar con caballo C6 como en nuestra dragón acelerada, porque entonces aquí está mal, nos jugarían D4 y además de que nos ocupan el centro, nos amenazan con jugar D5 y expulsar nuestro caballo, así que no vamos a jugar en ese caso así, sino que contra C3 vamos a jugar como vimos hace un momento, D5, golpeando directamente en el centro, de manera que cuando toman en D5 las blancas, no recapturamos con la dama, sino que jugamos caballo F6. Vamos a recapturar ese peón con el caballo. Y después de que jueguen D4, digamos C por D4, vamos a recapturar en algún momento con nuestro caballo el peón en D5, pero incluso, por ejemplo, si toman aquí con dama, podríamos jugar dama por D5, se intercambian damas, se intercambia todo y tenemos una partida completamente igualada. Por último, tenemos aquí una posición en la defensa siciliana que se llama el gambito del ala, de la cual tenemos por ahí una lección reciente que te invitamos a estudiar. Y te invitamos también a estudiar la clase maestra si quieres salir de ese nivel en el que puedas estar estancado en este momento.